Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su canal favorito, Halson, en un nuevo video para el canal. Bien, amigos y amigas, como han podido ver en el título del video, vamos a hablar de cómo crear formularios aquí en nuestra herramienta de UiPath. Así que vamos de lleno, y lo que tenemos que hacer antes de poder desarrollar o buscar las actividades aquí en nuestra herramienta, tenemos que descargar desde el Manage Package un componente llamado UiPath.form.activities. Así que vamos a buscarlo, vamos aquí a darle clic, vamos a All Package y aquí vamos a poner UiPath.form.activities. Ahora lo que tenemos que hacer es dar clic a este componente e instalarlo. Después de haber instalado, lo que vamos a hacer ahora es ubicar la actividad Create Form, que lo tenemos aquí. Damos clic, arrastramos. Vamos a llevarlo aquí a nuestro proyecto main. Vamos a guardar. Ya tenemos esto, ya tenemos nuestra actividad Create Form aquí. Y lo que vamos a hacer es dar clic aquí a Open Form. Vamos a darle clic y nos va a aparecer la siguiente pantalla. Este video va a ser un poco básico, ya que vamos a hacer un formulario muy simple. Aquí ustedes deberían explotar su creatividad porque va a depender mucho de la casuística del escenario que ustedes tienen en su proyecto, en su proceso. Entonces, para este caso vamos a hacer algo simple. Vamos a crear un formulario para insertar correo electrónico y el password. Solamente de eso va a constar nuestro formulario que vamos a crear ahora. Y para eso lo que vamos a hacer es, primero vamos a darle diseño a nuestro formulario. Y para eso vamos a ir a la parte inferior donde dice Layout, aquí, y vamos a ponerle Panel. Vamos a arrastrar este panel y aquí ya lo tenemos. Ahora, lo que nos dice es que podemos ponerle un título aquí al panel. Vamos a poner en este caso credenciales. Aquí está. Y le damos Save. Si se dan cuenta, amigos y amigas, aquí aparece este diseño. Y con la opción Preview, lo que vamos a hacer es, vamos a ver nuestro diseño mientras vamos actualizando cada campo que vamos creando en nuestro formulario. Entonces, vamos a ir haciendo ese ejercicio de agregar y ver cómo es el aspecto aquí de nuestro formulario. Bien, entonces continuemos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un campo, en este caso el campo de email. Y para eso vamos a la opción Advanced y damos clic aquí a este campo email. Entonces vamos a darle clic y vamos a arrastrarlo dentro del panel que acabamos de crear. Vamos a soltarlo e inmediatamente nos va a aparecer para configurar el campo. Entonces, por default ya se crea el nombre email, como lo ven aquí en la parte derecha. Lo que tenemos que tener en cuenta, ya que esto nosotros tenemos que escribir el dato y ese dato de email nosotros tenemos que capturarlo con el robot, lo que vamos a tener en cuenta aquí es irnos a la pestaña Field Key. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una variable dentro del formulario. Ojo, no es una variable que se crea automáticamente en el administrador de variables, que vamos a verlo en un momento. No es así, sino más bien esto se crea dentro del diccionario del formulario, en sus propiedades de la actividad Create Form. Para eso vamos a dejarlo tal cual como está y vamos a darle Save. Pero ojo, recordemos ese nombre porque es la propiedad del nombre que estamos creando del campo email que acabamos de agregar en nuestro panel. Entonces vamos a darle Save y vamos a ver cómo está quedando nuestro formulario. Vamos a dar clic y así nos está apareciendo. Ahora vamos a cerrarlo. Vamos a agregar el último campo que nos está faltando, que sería Password. Para eso, aquí en la opción Basic Components, vamos a dar clic en Password y esto vamos a arrastrarlo dentro, así como lo hicimos con el email, vamos a arrastrarlo también dentro del panel que acabamos de crear. Entonces vamos a soltarlo y también automáticamente nos muestra la configuración que se tiene y el nombre por default que automáticamente también se genera, que sería Password. Vamos a nuestro Field Key y aquí vamos a ver que se ha creado una variable del formulario llamado Password. Vamos a darle Save y vamos a ver previamente cómo nos aparece. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestro formulario llamado credenciales, que tiene dentro email y password y además un submit para poder guardar esta información al momento que ingresemos. Este submit ya se crea por default, se puede actualizar el nombre, también se puede actualizar, pero en este caso lo hemos dejado tal cual. Ahora,
Como para darle un poco más de diseño con respecto al tema del formulario, nos podemos ir aquí en temas y vamos a darle clic y aquí tenemos varios temas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el Cosmo, que está así. Por ejemplo, otro tema también sería este, que es uno de mis favoritos, que sería el Superhero. Y vamos a darle clic y así lo vamos a dejar. Entonces, vamos a cerrar, vamos a darle Exit Preview y vamos a guardar nuestro formulario. Ya guardado, ya tenemos todo. Esto se puede ir actualizando y actualizando, pero ya lo tenemos finalizado para este escenario, para este video. Vamos a cerrarlo. Y ahora aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Justo como les comentaba, si nosotros vamos a variables, no vamos a encontrar ninguna variable de las que apareció en el formulario. Por ejemplo, email en minúscula y password en minúscula. Esos llaves de campos no aparecen aquí. ¿Dónde y cómo aparecería? Ahora en unos momentos lo vamos a ver, pero previamente vamos a ejecutar el robot y vamos a apretar F11 para eso. Apretamos F11 y nos va a abrir el formulario como lo hemos creado y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner halkson@gmail.com. Vamos ahora al password, vamos a poner cualquier password y vamos a darle submit. Si se dan cuenta, aquí, amigos y amigas, nos va a botar, nos va a dar como resultado en el form files output data la información que nosotros acabamos de insertar al formulario. Por ejemplo, aquí está el correo y aquí, por ejemplo, está el password que he insertado. Entonces, dicho esto, vamos a ver la forma de cómo capturar esos valores sin tener que utilizar esta variable, este campo que acabamos de ver. Para eso vamos a darle clic en la actividad Create Form y vamos a sus propiedades. Aquí en sus propiedades, lo que tenemos que tener en cuenta es el campo Form Files Collections. Aquí vamos a dar clic y vamos a insertar, vamos a ir escribiendo esos campos, esas llaves de campos que hemos visto al momento de crear nuestro formulario. Por ejemplo, email y password. Aquí debemos de tener en cuenta de que tal cual se muestra en la llave del campo de nuestro formulario que creamos, tal cual debemos escribirlo aquí. Ahora, la dirección sería una salida porque lo que estamos escribiendo en el formulario es lo que nosotros debemos de capturar. Entonces, el email y el password sería una salida del formulario, un dato de salida del formulario. Para eso, vamos a cambiar la dirección y vamos a ponerle out. Y ambos que sean de tipo string. Ahora, aquí sí vamos a utilizar, vamos a crear variables. ¿Por qué? Porque vamos a capturar estos datos que están saliendo del formulario y los vamos a capturar en el robot para así utilizarlo ya sea en otro lugar, ya sea para insertarlo en una base de datos, ya sea para loguearse en una página, etcétera, etcétera. Ya, como les dije al principio del video, amigos y amigas, ustedes exploten su creatividad con este video. Vamos a crear las variables, vamos a darle control K, vamos a poner la primera variable email, vamos a darle enter, y la segunda password. Entonces vamos a darle enter y vamos a darle OK y vamos a ver, vamos a dar clic aquí que nuestras variables ya están creadas de tipo string. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un message box, aquí lo tenemos, para que podamos ver las variables resultantes que nos va a mostrar aquí a la izquierda en nuestro local, nuestras variables locales al momento que ejecutamos F11. Vamos a poner aquí, por ejemplo, email más espacio más password. Bien, ambos son string, no habría ningún problema. Entonces vamos a ejecutar el robot. Ahora sí vamos a ver qué nos devuelve el UiPath. Vamos a apretar F11. Se nos va a volver a generar el formulario. Vamos a volver a insertar los mismos datos. Por ejemplo, halkson@gmail.com. Y aquí vamos a poner cualquier dato. Submit. Y aquí está, amigos y amigas, ya lo tenemos en las variables, por ejemplo, email y password. Eso quiere decir que los argumentos que estamos utilizando aquí de salida en el campo Form File Collection de tipo out están siendo correctamente y obviamente lo que estamos insertando en el formulario lo podemos capturar sin ningún problema. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, no te olvides de compartirlo con todos, darle like y suscribirte si es que aún no te has suscrito, ya que he visto que muchas de las personas que ven
los videos de Halson aún no están suscritas, así que aquí lo voy a dejar para que vean cuántos son las personas que ven los videos pero aún no se han suscrito, y que te pido que te suscribas para que así podamos hacer crecer este canal y llegue la información a muchas más personas. Así también dejo a nuestro suscriptor que nos ha pedido este video, aquí lo voy a dejar en el video. Y ahora sí, sin más, nos vemos en un próximo video.